Estamos, como podéis ver, en un lugar sorprendente, la iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane en Roma, de los Padres Trinitarios, y también es sorprendente la última obra de nuestra querida Yanire Angulo Ordorica, esclava de la Santísima Eucaristía y biblista, que acaba de publicar Educar con la historia interminable, editado por PPC. Nuevamente Yanire hace una lectura de esta obra, una obra dirigida principalmente a los jóvenes, cargada de valores educativos, en la que ella, además de hacer este análisis, también inserta la Biblia. Pues vamos ya con Yanire Angulo a descubrir a Michael Ende. Pues qué bien tener con nosotros nuevamente a Yanire Angulo. Yanire, bienvenida. Nada, yo encantada, Fernando, de compartir contigo este ratito. Sabes que me lo paso muy bien contigo. Además, se te agradece mucho porque tú eres una persona que, aunque está muy ocupada, pues siempre dices que sí a muchas cosas y en este caso cruzando fronteras, lo cual puede ser algo peligroso también. Sí, Bueno, un poco peligroso. tú ya tienes ahí en las manos tu última obra, Educar con la historia interminable, que bueno, yo creo que cambia un poquito de registro con respecto a otros libros. Pero bueno, sigue siendo la misma Yanire de siempre, tan sugerente y yo creo que a los que lean La historia interminable, este libro les va a ayudar mucho, sobre todo a descubrir el trasfondo, porque realmente las posibilidades para educar en la historia interminable son inmensas, ¿no? Sí, es una, bueno, como has dicho, me fui de mi género literario y de mi ámbito de confort, de mi espacio de confort, y el libro nace precisamente de una sorpresa de, bueno, de leer algo plenamente, bueno, voy a leer algo para no pensar y descubrir que hay un montón de posibilidades y que hay un trasfondo humano muy potente bueno, pues que nos puede enriquecer a todos, ¿no? Y bueno, por ahí surgió un poco la iniciativa. Bueno, en la primera parte, en los primeros 12 capítulos de la novela, hay dos personajes que comparten protagonismo, que son Bastián y Atreyu. Píntanos un poquito cada uno de ellos. Bueno, seguro que alguien, que los que están, nos están viendo, seguro que alguno recuerda lejanamente, por lo menos de su adolescencia, un poquito de la novela. Eh, la primera parte del libro funciona como en dos planos paralelos. Está el mundo de fantasía, que no es un error lo del acento, es que es así, fantasía, que es, bueno, pues eso, ¿no? Lo que nosotros diríamos un mundo de fantasía, un mundo alternativo, que, que Bastian, que es el mundo real, este chico que es el que va a leer la novela y de alguna manera se introduce en la historia, bueno, pues es el que va leyendo sobre fantasía. Entonces, están el protagonista que lee, que es Bastian, escondido en el desván de un colegio, la historia que realmente sucede a otro nivel, que es lo que cuenta la novela, el libro, ¿no? Y así, bueno, se van entrecruzando y es muy interesante porque son perfiles de personajes muy paradójicos, ¿no? Atreyu es el héroe, el héroe de cualquier historia de aventuras que está en su mano conseguir y lograr algo. Y Bastian, en cambio, es el antihéroe, ¿no? El chico gordito, feo, que le hacen bullying, con muchas dificultades de relación. Y de alguna manera, bueno, pues los dos están estrechísimamente conectados. Entonces, bueno, es un potencial muy interesante. De hecho, tú en el libro subrayas como todo Bastián esconde un Atreyu y dices, tampoco hay vida cotidiana sin antihéroe, es decir, sin Bastián. Efectivamente, a veces, bueno, pues proyectamos mucho lo que quisiéramos vivir, lo que nos parece ideal, lo que, de alguna manera, lo que representa Atreyu para Bastian, un modelo de persona valiente, heroica, atrevida, que depende de la salvación de Fantasy, no sé qué, pero resulta que nuestra vida cotidiana es mucho más gris, es mucho más cotidiana, ¿no? Pero en el fondo, a pesar de eso, todos nosotros tenemos elementos heroicos, aunque no seamos protagonistas de ninguna película, pero tenemos elementos heroicos que al final educar
educar, acompañar en la vida, estar cerca, cuidar, es en realidad sacar a la luz esos elementos de Atreyu que todo Bastián tenemos dentro, ¿no? Ahora mismo lo decía, Fantasia solo puede ser salvada por un humano y Bastian, ante esta realidad, pues parece que el miedo le paraliza, ¿no? Sí, hay una cosa que va a atravesar la novela y es el respeto de los ritmos, ¿no? Para que Fantasia, después de todo un proceso, para que Fantasia pueda ser salvada de la nada, que ya es muy gráfico eso, ¿no? La nada se va comiendo el país de Fantasia, hace falta que un humano venga, que entre un humano al mundo de Fantasia, y ese humano es Bastian. Pero él mismo no se reconoce con capacidad para hacerlo, entonces hay mucho miedo, mucha resistencia y de alguna manera el relato va respetando ese miedo, esa resistencia, hasta que llega un momento en que se atreve, da el paso y se introduce en el mundo de fantasía, ¿no? Y entonces ya comienza de alguna manera la segunda parte de la novela. Bueno, tú a lo largo del libro vas diciendo, educar tiene que ver con tal, educar tiene que ver con tal otra cosa. Y aquí, al hilo de Bastian, dice, educar tiene que ver con esperar y confiar en el otro aún más que lo que él o ella esperan o confían en sí mismo. Bueno, cualquiera que tiene un poquito de experiencia en lo educacional, así oficial, o simplemente en el estar cerca, acompañar vidas y procesos humanos, eh, te das cuenta de que tú ves más de lo que la propia persona ve y eres capaz de intuir unas capacidades, unas posibilidades, un germen, ¿no? Que a veces la persona no es capaz de ver. Y quizá la tarea más bonita es que esa confianza que tú tienes, ese intuir las posibilidades que ves en la otra persona, puedan ayudarle a que realmente eso salga adelante, fructifique, salga la mejor versión de la persona, ¿no? Y bueno, sí, y es verdad que repito mucho, o voy recogiendo qué tiene que ver con educar, porque es una realidad compleja, ¿no? Con muchas caras, con muchos prismas, y en el fondo es como ir sumando elementos y compaginar muchas cosas, y bueno, pues esa sabiduría que es capaz de hilar y tejer con muchos hilos distintos, ¿no? Yo creo que el texto también está muy, muy aterrizado y hace hincapié, claro, en la historia de Bastian, de que los procesos de aprendizaje arrancan de situaciones críticas, ¿no? Como la que él mismo vivió. Sí, bueno, si no fuera aterrizado tenía que volver a nacer, porque soy, bueno, forma parte de mi manera de ser, ¿no? Lo que no nos ayuda a vivir, pues no sé si vale, ¿no? En todo, ¿no? En la teología y en las novelas. Si no nos ayuda a vivir, bueno, pues es complicado. Y, y me parece que va un poquito por ahí también, ¿no? De alguna manera, muchas veces nos sucede que es precisamente los momentos donde parece que todo se rompe o una parte se rompe o que podríamos incluso considerar negativos y considerar críticos, en realidad esconden una oportunidad de crecimiento que no siempre sabemos reconocer, ¿no? Al final, a mí me gusta mucho, me parece muy iluminador, no sé si es verdad, porque el japonés como que tampoco lo domino, pero dicen que en japonés crisis se configura con dos ideogramas, que es peligro y oportunidad, ¿no? Y que entonces una crisis es un peligro oportuno o una oportunidad peligrosa. Y siempre nos damos cuenta de lo peligroso, de lo difícil, del dolor, de la tristeza, de no sé qué, de los elementos que acompañan esa situación crítica, pero no qué capacidad esconde de dar un salto cualitativo a la propia persona, ¿no? Y me parece que eso es muy sabio y forma parte de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Que a veces lo que nos ha permitido dar ¡chum! Ese salto o ser testigos de los saltos, tanto humanos como creyentes en las personas, tiene que ver con situaciones críticas, ¿no? Y en el libro lo refleja muy bien. Y hablas de una relación muy curiosa, la relación entre el sufrimiento y la sabiduría. Sí, esta es muy bíblica además, es muy bíblica. Y creo que todos, antes o después, lo hemos experimentado, ¿no? El sufrimiento tiene la capacidad de convertirse en piedra de tropiezo, pero también en piedra angular, en piedra de construcción, ¿no? El sufrimiento es capaz de hacernos, de amargarnos y de alguna manera
hacernos, bueno, mermar nuestra humanidad y nuestras capacidades, pero misteriosamente también tiene una capacidad especial si lo gestionamos o se nos regala vivirlo de cierta manera, de ir más allá, de adquirir una sabiduría distinta, una ternura distinta, una capacidad de relación muy distinta, ¿no? Son elementos que también en la escritura, porque una no puede dejar de ser una misma y entonces a mí se me va a la Biblia, también lo sapiencial en la escritura tiene que ver con eso, ¿no? Con esa capacidad de vivir sabiamente, ¿no? De reconocer las potencialidades, de mirar de otra manera, de ir más allá, de no es tan, bueno, es muy concreto pero no pragmático, ¿no? Sino, y bueno, lo hemos experimentado seguro, que conocemos gente muy, muy sabia en lo humano, muy, que da gusto estar con ellos y son personas que han sufrido mucho. En el libro también vemos todo el proceso de transformación del héroe de Atreyu y cómo ha de pasar por tres puertas. También resalta el papel que juega el recuerdo y dice que cuando abandonamos nuestras intenciones y pretensiones, nos abrimos a acoger la realidad tal y como viene. Sí, hay una transformación que me parecía, en la novela me parece que es muy, muy sugerente, porque no es evidente. Lo evidente es como Bastian entra en fantasía y, bueno, pues adquiere rasgos de héroe, ¿no? Pero lo que no es tan evidente es como el que iniciaba siendo un héroe va haciéndose frágil, débil y perdiendo y haciendo duelos y haciendo... Y eso le transforma de una manera distinta, ¿no? Y a nosotras nos pasa lo mismo, ¿no? Creo que es algo que compartimos, ¿no? A veces pensamos que esos saltos cualitativos, ese crecimiento, ese desplegarnos en lo humano, tiene que ver siempre con sacar lo mejor, que sí, pero a veces tiene que ver también con quitarnos armaduras, quitarnos protecciones, liberarnos de expectativas propias y ajenas, ir tomando tierra y acogiendo y abrazando una realidad que es más compleja, más frágil, más limitada, pero que es la nuestra, ¿no? Y eso es un poco lo que me parece que también experimenta Atreyu en esa primera parte del libro. Y también está muy claro en este libro que incluso las tareas más personales y que parece que puedan ser intransferibles, se pueden y quizá también se deben hacer en compañía, ¿no? Sí, porque hay una cosa que es muy llamativa y es que si bien están los personajes principales, sobre todo en la historia, en la parte de fantasía de Atreyu, aparecen constantemente personajes secundarios, ¿no? Y compañías permanentes. De hecho, el Aurín, el símbolo de la emperatriz infantil, que va a tener ese papel tan importante en todo el libro, no deja de ser una compañía, una presencia, algo que guía, algo que orienta. Y luego van apareciendo también otros personajes y tienen su papel, ¿no? Y a nosotros nos sucede lo mismo. En la tarea de nuestra vida, que es nuestra máxima responsabilidad, que es coger la vida por los cuernos y optar por vivirla con todo lo que implica, eso es intransferible, lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, pero eso no significa que lo hagamos solos, que no estemos acompañados, que no haya presencias a nuestro lado, que no podamos apoyarnos en otro, que no podamos guiarnos o dejarnos guiar por otros. Entonces, me parece muy sabio también eso, ¿no? No es el protagonista solitario, no es el llanero solitario, ¿no? Es, bueno, pues alguien con una misión, con una tarea, pero acompañado por otros personajes. Y hablando de la emperatriz infantil, la victoria contra la nada se producirá en la medida en que la emperatriz infantil reciba un nuevo nombre, la importancia del nombre, ¿no? Bueno, eso es, bueno, es un guiño precioso a una intuición que es muy bíblica también, ¿no? El nombre es lo que somos, es nuestra verdad más verdadera. Es aquello que nos identifica, que nos define y que he recibido también, ¿no? Que he recibido. Y solamente la salvación de fantasía tiene que ver con que un humano de un nombre, que sabe el nombre nuevo, ha recibido el nombre nuevo de la emperatriz, pueda decirlo, ¿no? Se lo diga. Eh, en, en el fondo nos sucede algo así también a nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que ver con cuál es nuestra victoria de la nada, ¿no? Reconocer nuestra verdad, hacer ese camino de saber quiénes somos, de ponernos nombre, de decir nuestra verdad más verdadera
Y no te digo nada en el mundo bíblico, ¿no? Donde esa es la tarea que se le va a dar a Adán, ¿te acuerdas? En Génesis 2, ¿no? De poner nombre a la realidad creada, donde el nombre de Dios es siempre innombrable porque no se puede dominar, o donde Dios mismo va cambiando el nombre de los personajes en función de su misión y de su vocación, ¿no? Entonces, bueno, me parece de una hondura mucho más, nada evidente, pero muy, muy, muy sugerente, ¿no? Y también todo cambia cuando Bastian entra en Fantasia. Es el encanto de la novedad, pero claro, también la novedad tiene sus riesgos, ¿no? Sí, sí, porque bueno, en esta segunda parte, una vez que entra Bastian en Fantasia, se empieza a convertir en el héroe, ¿no? Todos sus deseos se cumplen y todo lo que él quiere se va cumpliendo. Pero claro, hay un aprendizaje mucho más complejo, mucho más eh, necesario de discernimiento, que hay muchas cosas en juego, donde hay que aprender a ser libres, aprender a gestionar el poder que va a adquirir Bastian y sobre todo conseguir o hallar esa búsqueda mucho más esencial, ¿no? Que no es tanto cumplir los deseos como aprender a amar, ¿eh? Y recibir el ser querido por sí mismo, no porque hagamos una cosa u otra o seamos valientes, fuertes o heroicos, sino por lo que somos, por nuestra verdad y sobre todo el privilegio de poder amar a otros en esa misma línea, ¿no? Pues retomando este tema que anuncias de los deseos que son tan importantes en la novela y en la vida cotidiana, Bastián recibe de la emperatriz infantil el poder de recrear fantasía a golpe de deseos. Lo que pasa es que a veces los deseos pueden ser insaciables, ¿no? Eso es lo que pasa, que el deseo es un motor que nos moviliza, lo que queremos si tenemos un deseo, vamos a buscar cómo hacerlo y es un elemento de movilización, de motivación muy potente con el que jugar, pero los deseos son como agujeros negros, nunca se van a saciar del todo, siempre va a haber más, ¿no? Y ese va a ser el aprendizaje que le va a costar mucho hacer a Bastia, ¿no? Y que tiene su precio además, ¿no? Tiene un precio va a tener que ir pagando, ¿no? Pero a nosotros nos sucede lo mismo también. Nuestros deseos nos mueven. Fíjate qué importante es eso, nuestro deseo de ser mejores, nuestro deseo de hacer las cosas bien, nuestro deseo de querer, nuestro deseo de Dios. Los deseos son súper esenciales, nos movilizan, nos ponen en disposición, pero también hay que aprender a despojarnos de nuestros deseos para, bueno, pues para que no seamos esclavos de ellos, sino que bueno, pues nos sirvan como motor, pero no nos esclavicen, ¿no? Y ese es el aprendizaje que va a tener que hacer Bastián. Y también Bastián cae en la tentación de olvidar la propia verdad, ¿no? Que es algo que puede suceder también. Sí, efectivamente. Toda la novela juega mucho con el tema del recuerdo. Es un elemento que va atravesando el tema de la memoria, del recuerdo, del olvidar, del recordar. Y Bastian va a ir olvidando quién es él. A golpe de lo que desearía vivir, lo que desearía ser y sobre todo de el embrujo que tiene el poder en nosotros, de cómo nos encandila y nos atonta y nos introduce en un bucle cuando no lo sabemos vivir bien, de alguna manera va a hacer que poco a poco él va perdiendo quién es él, cuál es su verdad, qué es aquello que es esencial en su vida, ¿no? Y a veces, bueno, a nosotros no nos va a pasar con problemas de memoria, él no se va a acordar directamente, ¿no? Pero es verdad que es una alerta bonita de qué importante es tener bien claro y tener siempre presente quiénes somos, cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra historia, hacia dónde avanzamos, qué queremos vivir, ¿no? Y bueno, que no se nos olvide. Las cosas importantes conviene que no se olviden. También tratando el asunto de la libertad y del poder, nuevamente dices, educar solo es posible desde cierta posición de poder, es decir, teniendo capacidad para influir en aquello que estamos llamados a desplegar y hacer crecer. ¿Cómo se entiende esto? Sí, solemos tener como una especie de estigma, ¿no? Un San Benito puesto al poder. El poder es malo porque el poder corrompe siempre, el poder es... Pero depende cómo definamos el poder. Si entiendes el poder como la capacidad de influir en otros, la capacidad sí, de influir en otros, quien educa necesita tener poder.
no puedes educar si la otra persona no, de alguna manera no tienes una capacidad de influir en la otra persona, bien sea por edad, porque te toca ser profesora o porque la otra persona confía en ti y te lo da. ¿Eh? Que a veces en lo cotidiano se trata de personas que confían en ti, te aportan, te comparten cosas de ellas y entonces eso de alguna manera te da un poder que puede ser utilizado para bien o para mal, evidentemente, ¿no? Educar es utilizar el poder de manera por el bien de la otra persona, para sacar lo mejor de la otra persona. Pero es necesario tener ese mínimo poder, esa capacidad de influir, ¿no? Un profesor o bueno, lo que sea, un catequista, algo que no tenga un mínimo, ¿no?, de poder, de capacidad de influir en las personas que tiene delante, tampoco va a poder ayudarlas a crecer. Entonces, bueno, es necesario, aunque nos suene raro lo del poder, ¿no? Que nos chirría un poco por dentro, pero es importante. En el camino hacia la verdadera voluntad, por más paradójico que parezca, Atreyu tiene que enfrentarse a su amigo Bastian. Mm. Sí, hay un momento en que además, bueno, Bastián está muy cegado y hay un tiempo de conflicto entre los dos, ¿no? Y me parece que es importante poner esto sobre la mesa porque educar, cuidar, acompañar, como lo queramos decir, con todo ese espectro grande, ¿no?, de educación, que no es solamente la educación formal o la educación de los padres a los hijos, sino todo lo que significa ayudar a crecer a otras personas, pues hay un momento en que necesariamente hay una confrontación, hay un decir, lo que estás haciendo no está bien, o desde el amor, desde el cuidado y la intención de buscar el bien de la otra persona, no desde el propio gusto o interés, sino precisamente como condición de posibilidad de ese crecimiento, de esa ayuda. Si no existe, si decimos a todo que sí, si todo está bien, pues eso no es cuidar, no es buscar el bien de la persona. Y eso también se ve reflejado en la novela, ¿no? Va a haber un momento en el que precisamente después, ¿no?, a toro pasado, Bastian va a darse cuenta de que porque su amigo se enfrentó con él, le salvó. Precisamente por eso le salvó. No quiero hacer spoiler por si no lo habéis leído, pero es una novela que vale la pena leer. Y bueno, a nosotros nos sucede un poco lo mismo, ¿no? Seguro que en nuestra historia podemos reconocer personas que nos han dicho las cosas muy claras, que nos han dicho cosas que no quisiéramos oír, que se han opuesto a nosotros en algunas cosas y que precisamente por esa actitud valiente, porque a nadie le gusta enfrentarse a nadie ni decir cosas que al otro no le va a gustar, precisamente por esa acción valiente y que es un acto de amor, pues ha podido sacar una parte bonita de nosotros. Y también en este camino hacia la verdadera voluntad, Bastian tiene que enfrentarse al duelo por su madre que todavía no estaba resuelto. Sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Me parece de una finura, la novela en sí me parece de una finura psicológica y humana mucho más profunda de lo que parece, ¿no? Al comienzo tú sabes que, y va a ir diciendo, ¿no?, que, bueno, pues que Bastian es huérfano, que la relación con su padre no está muy allá, pero lo que está detrás es el tema de la pérdida de su madre, ¿no? La dificultad que tienen ambos de gestionar este tema. Pero no es un hilo narrativo, no es una trama fundamental, es algo que está ahí, latente, pero que al final va apareciendo, ¿no? Va apareciendo y sobre todo aparece en un momento determinado, en un encuentro, cuando ya está realmente buscando cuál es esa verdadera voluntad, eh, se encuentra con doña Ayuela. Bueno, lo de los nombres de aquí, del Michael Ende, la verdad es que algunos, madre mía, demasiadas consonantes algunos. Eh, bueno, pues tiene un papel como materno, cuidador, sanador, que de alguna manera le desbloquea algo en Bastia, ¿no? Y eso genera un cambio, genera bueno, pues todos necesitamos despedirnos, sanar heridas, hacer duelos de personas, de situaciones y de otras muchas cosas, incluso de nuestros deseos, ¿no? Y ese elemento que había muy sutilmente se dejaba insinuar que, bueno, pues eso, Bastian era huérfano y había ahí un tema, se despliega al final y posibilita un cambio en la actitud y en la forma de estar de Bastian. Y también nos ofrece
Además, una mirada pedagógica global habla de la centralidad de la persona, de la procesualidad, de acompañar sin sustituir, el Ujú. rostro pedagógico de algunos personajes y volviendo a doña Ayuola, Es un nombre eh, rarísimo. A mí me sale el la- vasco y digo Ayuola, pero no sé si es por la IU, con Ayuola, las pero no vocales sabemos. estas. Y todo este tema también de la despedida, por mucho que las alentemos, Ujú. también producen algo de duelo, ¿no? Y también el educador, de alguna manera, también es herido, ¿no? Al educar. Sí, esta es una parte que no suele aparecer, ¿no? No solemos hablar de eso porque por importante, ¿no? Quiero decir, porque es importante poner el centro en la otra persona, en el educador, el educado, perdón, el formado, o sea, la otra persona, en el tú, no prestamos atención en cómo la persona que acompaña, que está cerca, que educa, también se ve afectado y cómo también repercute todo ese proceso en la persona, ¿no? Y en este personaje sí que aparece de alguna manera como si bien respeta, le deja su ritmo, le deja volar, ¿no? O sea, hay una etapa para todo, entonces hay un momento que está con ella, sana ese duelo y hace ahí su camino, pero tiene que irse. O sea, es el momento en que Bastian ya no puede estar más ahí, tiene que seguir su camino. Y eso nos sucede a todos, ¿no? Las personas que pasan por nuestras vidas, iba a decir nuestras manos, pero que por nuestras vidas, tanto a nivel educativo formal como en la vida, ¿no? Bueno, pues nos van dejando su marca, nos van aportando también, nos van afectando, porque eso es también educar, no dejarse afectar por lo que le importa y le pasa a la otra persona, pero tienen que hacer su camino y volar. Y eso no significa que no haya que atravesar de alguna manera un duelo, una despedida de esas personas, ¿no? Y de esto no solemos hablar. El libro sí lo plantea, un nuevo nacimiento en Doña Ayuola o como la queramos llamar, porque eso es un misterio insondable, eh, pero, pero un nuevo nacimiento que implica una muerte también, ¿no? Hay algo de despedida y de renovación, ¿no? Y me parece muy sabio, ¿no? No solemos prestar atención a esto, a cómo nos vamos dejando el corazón a jirones queriendo a la gente, ¿no? Y quererla es dejarle libre, dejarle que haga su camino y que haga lo mejor para esa persona, pero también algo de nosotros se desprende, ¿no? En esas personas que despedimos de alguna manera. Sí, después en toda la parte, en el apartado en clave creyente, que claro, este libro no le falta de nada, porque tiene una cantidad de cosas, de matices, también hablas incluso de la comunión de los santos, de la conexión profunda que existe entre la búsqueda de cada uno y el destino de los demás. Sí, bueno, una ya va leyendo y está con su prisma y con sus ojos, ¿no? Y va cruzando y encontrando conexiones con todo. Y efectivamente hay cosas que aparecen muy bien reflejadas. Y la comunión de los santos no deja de ser una intuición de que cada uno tiene su camino, pero nos afecta para bien. En el caso de la comunión de los santos, para bien. Pero cuando hablamos de pecado estructural, también para mal nos afecta el camino de cada uno. Cada uno tiene su vida, ¿no? Y su vocación por cumplir, su llamada a seguir a Jesús, por llevar adelante, su despliegue de la vida por llevar adelante, pero los logros, pero también los fallos de cada uno nos afectan unos a otros, aunque no siempre lo palpemos o lo notemos, ¿no? Y esa intuición también aparece reflejada en el libro. No toda fantasía está, o sea, no es un problema eh, que le afecte a la emperatriz. La emperatriz está enferma y entonces la nada va atravesando todo. No, es que la nada nos afecta a todos y todos los personajes más diversos, los personajes más, incluso a veces contrarios, bueno, se sienten unidos y aunados en una búsqueda común, independientemente de que cada uno tenga que hacer su propio camino, ¿no? Y bueno, me parecía muy sugerente encontrar ese paralelo, ¿no? Esa analogía con lo que confesamos como la comunión de los santos. Pues continuando con esta analogía, claro, se habla también en el libro de una analogía entre la emperatriz infantil y Dios,
pero no es del todo exacta la analogía, ¿no? Sí, sí, para nada, nunca puede ser exacta, ¿no? Pero es que además, bueno, hay muchos elementos que le dan cierto toque divino a ese personaje misterioso que es la emperatriz infantil, que solamente se presenta cuando quiere ella y a quien quiere ella, que todo el mundo la respeta independientemente de muchas cosas, que acepta a cada uno como es. O sea, hay muchos rasgos que dices, uy, aquí hay aquí hay un elemento que suena o sabe como muy divino, pero también hay muchas cosas que no, ¿no? Y la analogía nos ayuda, pero también tiene sus puntos de divergencia, ¿no? Uno de ellos es que, o para quizá el que más, el más evidente para mí, es que nunca se decanta, ¿no? Es aséptica total. De alguna manera como se confunde, ¿no? El querer y el respeto a todos con da igual, todo está bien. Y bueno, todo no está bien. Y eso, bueno, pues no lo podemos aplicar a Dios, ¿no? Claro que Dios nos quiere a todos, nos quiere como somos, nos acoge como somos, pero eso no significa que todo esté bien y que no, bueno, pues que no haya una querencia, una preferencia de Dios por aquellos que más sufren y, o sea, no da igual, no es aséptico, no es balanza equilibrada, ¿no? Precisamente uno de los elementos esenciales de nuestra fe es que Dios, que es misericordia, tiene en su corazón las miserias y por tanto no da igual, tiene sus favoritos, aunque no suene mal, ¿no? Tiene sus favoritos. Bueno, pues eso no aparece en el libro. Bueno, la parte final, claro, muchos dirán, resonancias bíblicas del libro, está en la parte de Yanire, pero hemos de decir que aunque es verdad que es la parte de Yanire, el resto del libro os va a encantar. Para entrar en estas resonancias bíblicas del libro, vamos a la pregunta sorpresa de alguien que ha analizado el libro y a partir de ahí, pues tú ya le respondes a sus indicaciones. Vamos a ver. Vamos allá. Hola Yanire, hola Fernando, hola amigos de Cruzando Fronteras. Soy de una generación que vio en el cine de estreno, en 1984, La historia interminable. Incluso tuve el single de vinilo de la canción Never Ending Story, cantada por Limal, aunque a mí me gustaba más la cara B, que era una instrumental que se llamaba Ivory Tower, Torre de Marfil. Creo que muchos de los que hemos visto la película tenemos la misma sensación, que es el mal trago de la escena en la que Artax, el caballo de Atreyu, se hunde en el pantano de la tristeza. La sensación es, no puede ser, todo se hunde, ¿y ahora qué? Aparece en nosotros un desasosiego, una falta de esperanza. A los que nos dedicamos de una manera específica a la Biblia, es imposible que esto no nos recuerde al desierto del libro del Éxodo y al pueblo de Israel, también con desasosiego y esperanza, diciendo que estaban mejor esclavizados en Egipto, que todo va mal, que todo se acaba, que todo se nos hunde. Esa experiencia se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos, tanto individual como comunitariamente, como pueblos, como sociedades, incluso como iglesia. A la que algo va mal, parece que todo va mal. Es la falta de esperanza. Pero el bien y la verdad en la historia interminable, es decir, Dios en la Biblia, no nos deja de la mano. Hay Atreyus, como hay Sams del Señor de los Anillos, como hay Moisés en la Biblia, que nos acompañan. También estaban hundidos los discípulos de Maús y Jesús los saca del pozo. Ayer precisamente estaba escuchando esa gran canción de Van Morrison. Yo, Yanire, en vez de loco por las series, lo que estoy es loco por la música, que es una historia más breve. Pues estaba escuchando la canción Have I Told You Lately. Te he dicho últimamente. Por cierto, si alguien no la ha escuchado, que se vaya luego a YouTube y la busque, merece la pena, es preciosa. Y la canción dice en un momento determinado, debemos dar gracias y orar al único. ¿Le hemos dicho últimamente al único que le necesitamos? Porque pregunto, ¿no es Él? ¿No es Él? ¿No es solo en Él? ¿No es solo con Él que la nada perderá completamente el sentido? ¿No solo es Él el que nos puede educar en la esperanza? Pienso que
no solo Él es el que nos puede salvar de hundirnos, sacarnos del pozo y darnos alas de esperanza, sino el que al pueblo de Israel y a nosotros lo que hace es sacarnos de ese pozo del hombre viejo y hacernos resurgir como el hombre nuevo. Muchas gracias, Yanire, por tu libro tan inspirador, a Fernando por su programa, que es un tren azul, y desde Barcelona una forta y fraterna abrazada. Muchas gracias, Quique. Oye, bueno, muchas gracias por leerlo con cariño, por la pregunta y sobre todo también por todas esas resonancias bíblicas que, bueno, muchas de ellas faltan en el libro, pero tiene muchos ecos. Yo tengo que confesar que leí la novela, pero no he visto la película, pero no sé el dramatismo de la muerte del caballo de Atreyu, pero sí que en el libro se ve con drama, ¿no? Se ve con drama. Eh, sí, hay un montón de resonancias bíblicas, como tú bien dices, muchos elementos de tristeza, esperanza, desierto, Moisés, bueno, todos esos elementos. A mí, quizá de las resonancias más fuertes me parece que atraviesan sobre todo la segunda parte del libro, es todo el Génesis, ¿no? Todo lo creacional. Tanto el origen, ¿no? El comienzo de la nueva fantasía después de que la nada es vencida, como también el nuevo Adán en el mal sentido, o sea, un Bastián que va adquiriendo rasgos, al final es el humano en la tierra, en el país de fantasía, que va adquiriendo, bueno, pues va poniendo nombre a las cosas, va creando, es como colaborador, pero que también cae en pecado y tiene que hacer todo un camino para intuir lo esencial que es amar, ¿no? Y sumergirse en el amor. O sea, hay un elemento que atraviesa donde Bastián me parece que tiene como muchos matices adánicos, ¿no? O sea, hay más resonancias, hay muchas más resonancias, pero me parece que está así como atravesando, igual que tú ves la del desierto, yo veo Génesis por todas partes, ¿no? Pero bueno, sí, es que es muy rico, la novela es muy rica. Pues agradecemos mucho nuevamente a Quique su presencia aquí en Cruzando Fronteras. Y claro, a ti que te gusta tanto el Kohelet, ¿no? ¿Qué Sí, sacarías tú en torno a ese libro y a esta historia de sí. Michael Ende? Me gusta mucho el personaje de Vetusta Morla, la tortuga, que yo, hasta que leí la novela, que no fue mi adolescencia, esta historia, yo me acerqué a este libro, bueno, pues porque me dijeron que no había tenido adolescencia si no me había leído esta novela. Entonces, bueno, ya cuando deposité la tesis, que no quería pensar demasiado, leí y dije, bueno, una novela que me espabile, y fue cuando me acerqué a este libro. Y hasta entonces pensé que Vetusta Morla era un grupo de música, pero resulta que no, igual que Aurín, no, no, son personajes de la historia interminable. Y me parece como muy interesante porque es el personaje más anciano de toda Fantasia, que está en el pantano de la tristeza, donde va a morir el caballo de Atreyu, y que además está un poco por encima del bien y del mal. No en el mal sentido, sino que ella ya hay cosas que le importan poco, ¿no? Que ha visto mucho, que tiene capacidad de relativizar muchas cosas y que, bueno, pues eso mismo le sitúa como un poco por encima, en el sentido, bueno, me da un poco igual lo que suceda, ¿no? Eh, como todas las analogías y todas las resonancias, tiene puntos de acuerdo y no con el libro este, con el Eclesiastés, con el Cogelet de la Biblia, ¿no? Pero sí que hay un elemento y es como, de alguna manera, el autor, el sabio de este libro bíblico, da la sensación también de que tiene el colmillo muy retorcido, que ha vivido mucho, que ha visto mucho, y que eso mismo le permite relativizar lo que para alguien más joven es todo empeño, necesidad, objetivo, y es bueno, hay un tiempo para todo. Al final vamos a acabar igual, no en el sentido negativo, sino que bueno, al final el destino es el mismo, la muerte nos va a igualar a todos, ricos y pobres, gente que ha cumplido objetivos y gente que no, y lo importante es vive lo que tienes delante, ¿no? Y ese va a ser un poco mal contado y rápido, pero un poco la línea sapiencial del Eclesiastés, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje al que, bueno, enseguida hice vinculaciones y le tengo mucho cariño yo a la tortuga, a la Vetusta Morla.
Bueno, pues tenemos que dejar hasta aquí las reflexiones sobre el libro, porque si no ya caemos en la tentación de hacer spoiler. No, Y yo no, creo no. que esta parte bíblica también es bueno que nos la leamos, que la reflexionemos, porque yo creo que son reflexiones generales que luego quedan Mm. aterrizadas, hay otros elementos, la serpiente, pero lo leemos. Y decía aquí que con mucha gracia, y yo creo que también con mucho cariño, que claro que tú eres una loca por la serie, entre comillas, por supuesto. Claro, tenemos que acabar el programa. Recomiéndanos alguna serie. Bueno, a ver, el verano ha estado cerca y es cuando una puede ver ciertas cosas. Lo último que he visto es muy tontería, pero viene bien para reírse un rato, ¿no? Eh, en los trenes, el Play Renfe nos permite ver, hay una serie que se llama Poquita Fe, que son capítulos muy cortitos y que es un humor, bueno, un poco tonto, pero que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque son personajes como muy cohibiditos, que no se atreven a decir nunca nada y cómo con cosas cotidianas se les complica la vida y cosas muy normales que nos pasan a nosotros, ¿no? Elementos de, bueno, no me atreví a decir que no y entonces, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces se complican las tramas de maneras muy absurdas y muy tontas que a mí me hacen mucha gracia, ¿no? Porque en el fondo bueno, pues todos tenemos también un poquito de poquita fe de esos personajes así de perfil bajo, ¿no? Que a veces no saben muy bien qué hacer con su vida y que no tienen arrestos para enfrentarse a las cosas y que, bueno, pues nos colocan en situaciones que no quisiéramos vivir, ¿no? Y bueno, a mí me hace mucha gracia. Pues muchas gracias por la recomendación y sobre todo muchas gracias por ese libro que tienes ahora también en las manos, Educar con la historia interminable, editado por PPC y que desde luego lo recomendamos muchísimo, escrito por nuestra querida Yanira Angulo, lo cual es ya garantía de que el libro merece la pena. Hasta pronto, Yanire. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.